Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. La inocencia es un estado puro del ser, una cualidad que solemos asociar con la infancia cuando miramos el mundo con ojos limpios de prejuicios, malicia o desconfianza. Es una etapa en la que la curiosidad y la esperanza predominan sobre el miedo y la duda. Lamentablemente, esa curiosidad es la llave a la vulnerabilidad de la integridad. La inocencia es frágil, pues con el tiempo, las experiencias de la vida, los errores y las decepciones van erosionando esa pureza inicial. Muchas veces los sucesos de nuestra infancia suelen ser experiencias divertidas y nostálgicas, pero, como lo veremos en este capítulo, la infancia puede ser la peor etapa de nuestras vidas, y más cuando otras personas se aprovechan de ella. Adentrémonos en este nuevo viaje a través de un caso criminal, un caso relacionado a la inocencia de muchas víctimas menores de edad. Vamos a darnos cuenta de que en este mundo en el que vivimos está rodeado de monstruos. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre Luis Alfredo Garavito, el monstruo de Génova. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines. Espero que estén listos una vez más para sumergirnos en alguno de los misterios que existen en todo nuestro universo. Les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña como siempre mi gran amigo Güero Orozco. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Brandon, serafines, muy buenas noches a todos. Pues bueno, un episodio más de este increíble podcast. Un tema que tengo muchas ganas de que nos lo cuentes. Y me encuentro muy bien en esta noche, un poco fría. Y de verdad creo que se amerita mucho un caso así. Ya el episodio pasado tuvimos temas similares, ¿no? Pero creo que este es muy en particular, digo, por lo que me contaste fuera de cámaras, creo que es muy bueno. Entonces, pues no quiero alargar más este episodio para que ya nos cuentes qué es lo que va a pasar. Perfecto, qué bueno que estés emocionado, sobre todo que te encuentres bien. Ya vamos a comenzar este 2025 con más historias, más casos. Vienen temas bastante interesantes también para que estén por ahí al pendiente de todo el contenido que estamos subiendo semana tras semana. Así es. Y bueno, vamos ahora sí que con otro lamentablemente asesino en serie, muy conocido y bueno, también reconocido como uno de los más crueles en la historia. Okay. Sobre todo porque, bueno, era un asesino serial que se estuvo desempeñando en los años 90. Okay. Bueno, estuvo ahí activo entre los años 90 y principalmente es el más cruel porque sus víctimas fueron, ahora sí que nada más lo voy a decir por única vez en todo el capítulo para no tener problemas ahí con la censura, pero sus víctimas fueron niños. Ok.
Ya no voy a repetir esa frase, pero voy a decir algunos sinónimos por ahí, ¿ok? Pero bien. más o menos ya sabemos por qué fue todavía más cruel y lamentablemente reconocido este criminal. Ya empezamos mal, ¿no? Tan solo con ese, pues con esa palabrita que nos dijiste, ya prácticamente todo ya se echó abajo. Y sobre todo también por como comentaba que la inocencia en la parte de la introducción, pues ya más o menos también ya nos vamos dando una idea de lo que hizo esta persona. Y al igual que el monstruo de los Andes, que Pedro Alonso López, Luis Alfredo Garavito es un criminal colombiano. Entonces vamos a movernos a Sudamérica. Bien. En este caso, porque bueno, ya hemos hablado de muchos asesinos mexicanos, ¿no? Pero ahora vámonos también a Sudamérica, donde también sabemos que también hay mucho crimen por allá. Así es. Vamos a comenzar con los antecedentes, un breve contexto de lo que fue la infancia de Luis Alfredo Garavito, también para que más o menos se den una idea del por qué hizo las cosas, así como lo comentabas con Daniel Arismendi, Mocha Orejas, ¿no? Así es. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació un 25 de enero de 1957 en la ciudad de Génova, en el departamento de Quindío, en Colombia. Aquí una imagen de Luis Alfredo Garavito, bueno, cuando era pequeño. Ok, sí. Luis Alfredo Garavito era hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Luis era el hijo mayor y segundo de 7 hermanos. 4 hermanos con él y 3 hermanas. Ok. Y lamentablemente, como lo hemos visto en este tipo de casos, el entorno donde creció, se desarrolló, él y sus hermanos favorecieron mucho para los actos criminales que él llegaría a cometer. Casi siempre es un factor, ¿no? O sea, hasta parece como que el universo se alinea para que distintos factores se lleven a cabo para que pueda salir el resultado que, pues, que en este caso lo llevó a hacer eso, ¿no? Y claro, o sea, también hay que entender que no siempre son cosas buenas, ¿no? Claro. O sea, no siempre van a pasar. La mayoría de las veces no. La mayoría de las veces no, pero bueno, es parte de la vida, ¿no? De cómo se va alineando todos estos sucesos. Todos sabemos que las principales personas encargadas de educarnos, de ayudarnos o guiarnos en la vida para la buena toma de decisiones son los papás. Correcto. Pero en este caso, Luis creció con unos padres bastante estrictos, en especial con su papá. Ok. Su padre, Manuel Garavito, era un hombre machista, muy estricto, agresivo y por si fuera poco, o era de esperarse, alcohólico. Por otro lado, la madre de Luis, Rosa Cubillos, era una mujer agresiva que nunca mostraba cariño o cuidado a Luis y a sus hermanos. La mala educación y figura de los padres llevarían a Luis a tomar las peores decisiones de su vida, desde muy pequeño. Para los años 60, la familia Garavito Cubillos se mudó a la ciudad de Ceilán, en Valle del Cauca, Colombia. Okay. Esto fue debido que para esas fechas había varias guerrillas o guerras civiles en Colombia, como lo vimos con Pedro Alonso López. Sí. Y en su natal Génova fue una tierra muy afectada por este conflicto. Entonces, por cuestiones de seguridad, la familia decidió mudarse. El cambio de residencia de la familia no daría por terminado con las agresiones, o sea, continuaba todavía esto. Sí, no cambiaba nada. No cambiaba nada, nada más de domicilio, como dicen. Exacto. Los padres de Luis discutían frecuentemente debido a temas de infidelidad y alcoholismo por parte de su padre, que solía agredir física y verbalmente a la mamá de Luis. A pesar de la frialdad o poco cariño que la mamá mostraba a sus hijos, Luis siempre defendía a su madre de los abusos de su padre. Pero lamentablemente estos abusos, pues también estos maltratos también le tocaban a Luis por tratar de defender a su madre, ¿no? Sí, pues como lo dijimos en el episodio pasado, ¿no? O sea, todo es una cadenita. Si el padre empieza con ese tipo de agresiones, se pasa a la mamá, obviamente, y de la mamá a los hijos. Es una cadenita que nadie se salva, y desgraciadamente, como ya lo vimos también en el episodio pasado, da hincapié o da pie, mejor dicho, a sucesos extraordinarios, ¿no? Sí, malos pero extraordinarios. Malos pero extraordinarios. Y obviamente también hay que entender que, como dicen, no todo lo aprendes en casa. Claro. Porque no podemos justificar con el simple hecho de decir, pues es que si son cosas malas,
pues no las aprendas. O sea, es tonto decir eso, porque si tú creces en un ambiente donde pasan ese tipo de cosas muy frecuentemente, inconscientemente las vas a aprender, ¿me entiendes? Y el día que tengas un caso similar, todo eso que aprendiste inconscientemente se va a ver reflejado con tus descendientes. Por eso es que este tipo de maltrato familiar nunca termina. Aparte, o sea, cuando eres niño, se supone, bueno, no se supone, más bien, o sea, como tú lo dijiste, se supone que los padres son los que te deben de orientar, decir esto está bien, esto está mal. O sea, el niño no sabe qué está bien, qué está mal. Y si al niño le enseñas que robar está bien, toda su vida va a creer que robar está bien y lo va a seguir haciendo. Entonces, exacto, es por eso que la educación, como dicen, viene desde abajo. Desde la infancia, desde los niños, pues. Sí, y pues es lo que hemos visto en muchos casos, ¿no? Que lamentablemente el origen de todos estos crímenes son por el desarrollo o el tipo de convivencia que tenían estos asesinos en su infancia. Correcto. Luis afirma que cuando él tenía 6 años, su padre, borracho, lo ató a un árbol y lo golpeó salvajemente durante varias horas. Todo porque Luis intentaba defender a su madre, que estaba siendo golpeada y que para ese entonces estaba embarazada de uno de sus hermanos. Wow. Conforme pasaba el tiempo, Luis y sus hermanos se daban cuenta del infierno que pasaban en casa al momento de que su papá llegaba ebrio en las madrugadas. El típico caso de papá viene borracho, no hay que ni dirigirle la palabra ni lo voltees a ver. Exacto, sí, no te Qué va triste, peor. O sea, claro. Cuando se supone que es cuando debes de convivir más. Exactamente. Debido al crecimiento de la familia, Luis se vio obligado a dormir en la cama del papá. Pero lamentablemente en este momento la agresión física pasaría a ser agresión sexual. ¿Ya saben qué? Sí. Pues Luis Garavito recuerda que su padre llegaba a tocar sus partes personales o íntimas mientras dormían o lo bañaban por parte de su padre. O sea, también sufrió ese tipo de maltrato. Empezó a escalar también porque al principio nada más era agresión verbal, después agresión física y después lamentablemente yo no sé abusos. cómo existen personas, padres en este caso, o sea que tienen el corazón, bueno, no sé si tengan realmente corazón, pero de hacerle eso a sus propios hijos. O sea, de verdad no me cabe en la cabeza. Sí, no, es que no les pasa por la mente de que, o sea, es su propia sangre, es su propio... Que bueno, tampoco es para justificar que si se lo hace a otra persona es correcto, ¿no? Claro, pero estamos hablando de sus propios hijos. Sí, aparte yo creo que entre más relación personal tengas con la gente, o en este caso con la familia, pues menos piensas en eso, ¿me aparte entiendes? Se trata, o sea, se supone que el objetivo es defender, cuidar a la familia. Exacto. No atacar. Dar el buen ejemplo. Exactamente. Pero, bueno, por otra parte, Luis asistía a la escuela, mientras pasaban todos estos abusos, Luis asistía a la escuela de Simón Bolívar en Ceilán, donde para él en un principio era el lugar perfecto para alejarse por un rato de los abusos que recibía en casa. Un escape para él. La escuela era su escape. Su escape. Pero un lugar seguro. Después de un tiempo, Luis comenzó a ser agredido verbalmente por parte de sus compañeros. Uy, la historia en ningún lugar está seguro. Por parte de sus compañeros, quienes lo ridiculizaban e intimidaban, pues fue apodado como Garabato. Esto en relación a su apellido, pero obviamente lo hacían con burla, con molestarlo. Entonces ese fue su apodo. Y también se burlaban de él porque utilizaba lentes o gafas, como lo conozcan, que solía llevar obviamente a la escuela muy seguido. Aquí una imagen de Luis Garavito, bueno, de joven, ¿no? De joven y con sus gafas. Okay. Debido a estas agresiones por parte de sus compañeros, Luis desarrolló una personalidad algo extraña, pues a pesar de ser una persona introvertida, seria y pasiva, a veces mostraba actitudes agresivas, pues hacía berrinches o reaccionaba violentamente cuando era perseguido o molestado por sus compañeros. Siempre estaba a la defensiva. Siempre estaba... Como siempre lo atacaban, es como de, no, o sea, quítate, o sea, siempre me estoy defendiendo, ¿no? Que quizás son un poco de... Bueno, son algunos casos aislados porque normalmente hay personas que sufren bullying, que pues no dicen nada, o sea, simplemente pues van recibiendo todo ese golpe, pero aquí no, aquí como que sí tenía su límite y vamos a darnos cuenta que
es donde él empezó a desarrollar esa personalidad agresiva que aprendió por parte de su padre, porque su padre sí era una persona muy agresiva. Claro. Luis estudiaría la educación primaria hasta su 5º año en 1968, pues su mala memoria frustró su avance académico. También la insistencia de su padre causó la baja académica de Luis, pues su papá solo quería que se pusiera a trabajar para ganar dinero y mantener a la familia. Wow. La típica historia del padre borracho. De hecho, bueno, ahorita me llegó a la cabeza cuando nos platicaste acerca de Mujer Casos de la Vida Real. Sí. Que hay un episodio así, ¿no? Que el papá era borracho y que mandaba al hijo a trabajar. Y le quitaba sus propinas. Que le quitaba las propinas, el dinero. Y, o sea, de verdad, esto existe, pues, o sea, se lleva a cabo. Pero qué irónico, ¿no? O sea, de, hijo, ponte a trabajar porque no hay un hombre que esté en la casa para que lo sepa hacer, o sea... Es que no, también es un acto muy egoísta por parte del padre porque solamente busca su placer personal y obviamente no es una persona preparada para ser padre, ni esposo, ni nada. O sea, desgraciadamente tienen hijos o tienen pareja y la bolita se la lleva entre todos. O peor aún, las personas, bueno, este tipo de casos que dicen entre más hijos mejor para que me mantengan, ¿no? También. O sea, lo hemos visto en muchas situaciones, muchos casos de aquí. Y digo, cada quien tiene su opinión y es totalmente respetable, pero yo en lo particular pienso que ese pensamiento de que los hijos tienen que mantener a los padres no es correcto. O sea, está bien, tienes que coadyuvar con tus padres, o sea, es decir, tienes que ayudarlos, sí. Ser agradecido. Ser agradecido, obviamente, pero no estás obligado a mantenerlos, porque no es el objetivo de ser hijo. No, aparte nosotros tenemos otras metas, otros logros. Exacto, o sea, déjame crecer, déjame hacer mi propia vida. O sea, digo, cada quien pensará diferente, pero yo en lo particular no comparto ese pensamiento porque no es el objetivo de tener hijos que te mantengan. Que sí te ayuden, que sí te apoyen en caso. Yo lo hago, tú lo haces, obviamente, pero no es la obligación mantenerlos como tal. No, como tal no. Y claro, también hay que reconocerlo el día que lleguemos a tener hijos, de también reconocer de que pasos, claro. Los hijos van a hacer lo suyo. O sea, yo nomás les di el empuje. Sí, yo les di las herramientas. Ustedes ahora sí que cómanse el mundo y desháganlo como ustedes quieran. Por eso uno también se tiene que preparar para no depender de esas mala educación, malas enseñanzas. Exacto. Posteriormente, el padre de Luis le prohibió tener amigos y novia. Y para 1969, Luis sería objeto de abuso por parte del dueño de una farmacia. Y a sus 12 años, Luis finalmente sería abusado por parte de un vecino que era muy amigo de su padre. No puede ser. O sea, que le llovía por donde quiera. Aparte, la mala suerte de que su papá también tuviera esas malas amistades, pues obviamente era todavía más vulnerable, porque en muchas ocasiones acompañaba a su padre, pues porque era el mayor y el que se movía pues con él, pues. No, y aparte también pasó lo mismo con el monstruo, con el caníbal de la Guerrero. O sea, que el muchacho en este caso ya estaba tan vulnerable, como tú dices, tan indefenso, que cualquier persona llegaba y bueno, vente, o sea... Vente, o sea, fácilmente, exacto. Fácilmente. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué pasó con este vecino, el amigo de su papá, que cuando tuvo este triste, lamentable encuentro? Luis afirma que este vecino lo había atado a la cama y que después comenzó a quemarlo con una vela. Después comenzó a hacerle algunas heridas con un arma blanca. Que, bueno, para ser más específico, era una navajilla de afeitar. Okay. E incluso le mordió sus genitales y sus glúteos mientras el vecino se autocomplacía. Ay, cabrón. Entonces, imagínate vivir eso a tus 12 años. No, güey, quedas traumado para toda tu vida. Toda tu vida. Y ni siquiera, ni en tu casa, ni en la escuela, ni mucho menos con los vecinos estás a salvo. Ningún lugar es seguro. O sea, en todos lados estás en peligro. Y peor, que tu familia sea quien te ponga en esas condiciones. O simplemente que no te defienda. Sí. O sea, a lo mejor que no te pongan ahí, pero que no te defiendan, que no te apoyen. Está de la chingada. Es algo imperdonable. Sí. Luis, después de este abuso, se desahogó con unos pájaros a quienes los mató y diseccionó. Luis sentiría poco después vergüenza y remordimiento
por lo de los pájaros. Entonces, obviamente, pues Luis en ese momento no era malo. O sea, él simplemente se desquitó, sacó el coraje. Sacó todo su coraje y pues en este caso, bueno, se desquitó con unos pobres seres vivos también. Sí. Tiempo después, Luis sería nuevamente abusado, pero esta vez por parte del sacerdote de la ciudad. ¿Okay? Sí. Wow. Y con el paso de los años, Luis comenzó a sentir atracción hacia los jóvenes y sobre todo a los pequeños o más chicos de edad que él. Como le dije en un principio, para no repetir la palabra. Sí. El primer enfoque de Luis fue con sus hermanos menores. Obviamente no eran las personas que tenía más accesibles para él, pues le sugería que durmieran desnudos con él en la misma cama. Wow. ¿Okay? Entonces ahí ya empezó a tener este tipo de comportamientos. Sí, ya se le despertó el sentimiento, ¿no? Ya su desahogo era que ver a otras personas vivir lo que él pasó. Claro. Luis desnudaba a sus hermanos, los acostaba en la cama y los tocaba de forma seca. Sus hermanos no fueron las únicas víctimas para ese momento, pues Luis también afirmaría haber abusado de un pequeño de 6 años de edad. Ay, cabrón. ¿Okay? Entonces, ya vamos algo fuerte. Desde chico empezó con esa. Y fíjate que desgraciadamente, o sea, yo creo que ya es muy difícil que después de todo lo que has vivido y de lo que has hecho, como en este caso, que él ya no solo era la víctima, sino también el victimario, porque ya empezaba a ser. Yo creo que ya es muy difícil, o por lo menos te tienes que dar cuenta en ese momento para poder corregir el rumbo, ¿no? Sí, claro. Si lo dejas, bueno, sabemos en qué acaba, pero yo creo que corregir el rumbo, dar vuelta atrás, yo creo que es algo muy complejo. Sí. Al menos que una persona externa, pero si no tenía apoyo de su familia, préstale atención, llévalo a terapia, ayúdalo, dale apoyo, pero si no, sabemos dónde acaba. Entonces, qué triste en este caso, porque permiten que personas como Luis se desarrollen tanto que lleguen a ser asesinos o asesinos seriales como tal. Sí. Garavito ya no era una persona tímida e introvertida, sino que ahora sería una persona bastante agresiva, poco empática y dispuesto a vengarse del mundo. Sí, ya despertó. Sí, claro. Para el año de 1971, 3 años después, la familia se mudaría nuevamente, pero ahora a la ciudad de Trujillo, en Valle del Cauca, Colombia. Luis creería que los abusos terminarían, pero no fue así. Otro vecino de la familia, ya en la ciudad de Trujillo, le mostró a Luis contenido para adultos, pero a él no le gustó, no le gustó, lo que causó que el vecino se enojara con él y comenzara a agredirlo físicamente para finalmente otra vez abusar. Bueno, abusar de él. Claro. Wow. Ya en la adolescencia, un poquito más grande ya Luis, gracias al alcoholismo de parte de la familia de Luis, él comenzaría también a acceder a bebidas alcohólicas hasta llegar a ser una adicción completamente para él. O sea, era de ley que diario estaba tomando. En 1972, Luis fue descubierto por su madre mientras intentaba abusar de un pequeño de 5 años, no de sus hermanos, sino de otra persona. O sea, ya estaba abarcando ya estaba buscando otras víctimas. Y para 1973 Luis intentaría abusar de otro pequeño, pero ahora de 6 años de edad, en una estación de tren en Bogotá, pero fue descubierto por las autoridades. Luis fue capturado por cargo de pero fue puesto en libertad cuando Luis confesó que solo quería abusar un poco. O sea, esa fue su justificación. Un poquito nomás. Que fue un error y que nada más quería probarlo. Pero, o sea, imagínate que las autoridades lo soltaran. Sí. Sí, o sea, no le iba a hacer mucho daño. No. Nada más poquito. Nada más quería ver qué se sentía. Wow. Imagínate. Wow. Tiempo después, el padre de Luis lo obligó a que buscara a una mujer para escogerla como pareja y maltratarla, así como su padre lo hacía con su mamá. Pero Luis se negó, lo que provocó que su padre lo corriera finalmente. Bueno, lo corriera de la casa. Sí. Tiempo después, Garavito comenzó a trabajar como asistente en una caja de compensación y después en una cadena de tiendas y estudió marketing. A pesar de su nueva carrera, comenzó a tener problemas con sus compañeros de trabajo, clientes y jefes que gradualmente escalaron hasta agresiones físicas.
Entonces, la historia se repite, ¿no? Y en como lo todos vimos lados. con Daniel Arismendi, no duraba en sus trabajos, Claro. tenía problemas. ¿Por qué? Porque pues él era el que llevaba el problema. Entonces, Exacto. pues tampoco es que la gente se adapte a él, sino Sí, o sea, se aburría rápido, no quería seguir órdenes, reglas. Entonces, pues obviamente no misma duraba. actitud de su papá, ¿no? Ajá, exactamente. Es un reflejo de su Un papá. reflejo de su padre. Después de perder su trabajo, Garavito trabajó como vendedor ambulante de objetos religiosos No. y también como trabajador migrante, desarrollando relaciones principalmente platónicas con varias mujeres a lo largo de su edad adulta. Porque obviamente este tipo de trabajos interactúas más con la gente, Claro. conoces más personas, Sí, pues, entonces... tienes contacto con tiene el cliente directo, ¿no? Y obviamente pues yo creo que es normal en todo ser vivo, pero siente atracción pues Claro. por intentar ya conseguir alguna pareja. Sí. Entonces pues era Cortejar. algo normal. Así es. Y bueno, aquí una imagen de Luis Alfredo, una imagen de Luis Alfredo Garavito en todas sus etapas, en todas sus... Ok, un timelapse. Y sobre todo cambiaba mucho su apariencia, Su o sea, look. no es como que era el mismo look en todos los Pues años. es que, fíjate, hasta aquí podemos ver que su conciencia o su mentalidad cambiaba tan rápido o era tan cambiante que Sí. ni siquiera él mismo Que se él mismo. soportaba con el mismo look, vamos a decirlo Wow. así, ¿no? Es un buen punto ese Es un también, buen porque punto. obviamente también es entendible que quizás los malos momentos que estemos pasando también se ven Claro. reflejados en cómo nos Sí, vestimos, totalmente. por eso o sea, hemos visto gente que quizás físicamente se descuida mucho porque pues está pasando algunos problemas. Sí, o por ejemplo, no sé, cuando tienes una ruptura, ya sea amorosa, por ejemplo, pues te descuidas en todos los aspectos. en todos aspectos, o a lo mejor si eres feliz, pues a lo mejor empiezas a conocer a alguien, pues te arreglas un poco más, Un o sea, poco más. sí cambia tu aspecto Sí cambia tu- con lo que estés viviendo Con lo que en ese estés- momento. exacto, sí. Exactamente. Para 1973, cuando era joven, Luis comenzó a trabajar en una plantación de café en Trujillo, enamorándose primero de una maestra de escuela y madre soltera llamada Luz María Ocampo Orozco. Ah, Muchas de las mujeres con las que se hizo amigo tenían hijos, a quienes Garavito supuestamente crió como si fueran sus propios hijos. ok. Además de ser un novio cariñoso cuando estaba sobrio. Claro. Sus compañeros de trabajo también lo describieron como amigable, a pesar de su temperamento notablemente violento y sus ocasionales estados de ebriedad en los que prometía asesinar a su padre, Wow. planear su venganza. Obviamente, como dicen, ya hasta que uno está borracho es cuando se le Sí, calienta la lengua despiertas, sí, y empiezas ajá, a hablar exactamente, más sí. cosas. Mientras estaba borracho, Garavito abusaba físicamente de sus novias, Uy. además de ser cada vez más celoso y posesivo y controlador. Como resultado, a menudo fue objeto de escándalos locales de la ciudad, o sea, llegó a ser reconocido por la ciudad como de, un hombre muy celoso, ¿no? Claro. Porque pues Sí, o sea, obviamente ya tenía malas experiencias. Se dio a conocer por esa fama de celoso a tal punto, ¿no? Sí, y eso le llegó a tal punto de que sufriera varios desalojos por parte de sus compañeras Claro, en su vida, ¿no? Claro, O sea, claro. se juntaba con su pareja, veían cómo era y pues las mujeres no lo soportaban y lo echaban Sí, de la casa. Y totalmente. más cuando tenían hijos, porque también los ponían en peligro, ¿no? Un hombre ajeno para Claro. ellos. ¿Qué pasó después? Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. Continuando ya con el tema. Ujú. Ya en la adultez, Garavito sufrió síntomas de psicosis, paranoia y depresión y comenzó a abusar sexualmente y compulsivamente de pequeños, ¿sí? Debido a la depresión y los sentimientos de autodesvivirse relacionados con su falta de logros, expresó su deseo de formar una familia. Ujú. Pensó que para él la solución a esos malos pensamientos era formalizar ya algo bien, como dicen. Ese típico pensamiento de que ya teniendo un hijo o bueno, en este caso, por ejemplo, si tu pareja y tú están mal, vamos a tener un hijo para poder solucionar las solucionarlo. cosas. Al contrario, las va a empeorar totalmente. Y quien va a sufrir es el niño, el pequeño exactamente. inocente, ¿no? Exacto. En estado de ebriedad, Garavito insistía en tener relaciones con sus parejas femeninas. A pesar de esto, sufría de
disfunción eréctil frecuente que le causaba un dolor extremo, o sea, sí tenía un problema como tal, lo que a menudo lo llevaba a ir por menores para calmar su ansiedad, pues era la única manera de que él sintiera placer. O sea, ya no. O sea, solamente lo excitaban ese tipo de personas. Ese tipo de personas. Wow. Ya no, ni siquiera con las mujeres con las que estaba. Güey. Entonces ya se fue todavía más. Wow. Pues sí, o sea, mentalmente se fue. Sí, o sea, ya que la única persona que te excite o te haga sentir placer sea eso, o sea, chiquito. Sí. Wow. Ya es ya algo está más grave. Sí. A pesar de todo esto, Luis, por otro lado, comenzó a asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos en 1978, así como a reuniones religiosas, pues estaba arrepentido de todo lo que estaba haciendo para esos momentos. Ok. Fácil, te sientes arrepentido y decides hacerte religioso, ¿no? Sí. Garavito comenzó a trabajar nuevamente en una tienda y allí encontraría a una mujer quien se convertiría en su novia, de nombre Luz María. Pero las cosas se repitieron. Luis seguía siendo violento y alcohólico, o sea, no le daba ninguna solución. Sí, seguía con la misma actitud. Tiempo después, Garavito se mudaría a la ciudad de Armenia, en el departamento de Quindío, en Colombia. En Armenia, Luis conseguiría trabajo en una panadería local. El día de Garavito era ir a trabajar a la panadería. Después, asistir a la iglesia con el remordimiento de sus pecados. Después, iba a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Y finalizaba su día acudiendo al Parque Valencia para contratar servicios de menores dedicados a eso. O sea, había un o sea, no existe un negocio de eso. Wow. Pero fíjate, o sea, otra vez es la típica persona que hace las cosas y luego dice, ay, está mal, ¿por qué lo hice? Y después vuelve, es como cuando tú tomas y después te da cruda y dices, ya no vuelvo a tomar, y se te pasa tantito y hay una cervecita, o sea, sí, pasa exactamente lo mismo. Entonces ese era el día, trabajar, ir a la iglesia, ir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, y ya después, muy arrepentido, iba al Parque Valencia a contratar servicios de menores. No. Y además de contratar este tipo de servicios, ¿cómo es que Garavito consiguió más víctimas o cuál era como tal su modus operandi? Ahí va. El modus operandi de Garavito era lo siguiente, que de hecho, bueno, antes de explicarles, todo este modus operandi por parte de Garavito ocurrió entre los años 1980 a 1998. 18 años. 18 años estuvo activo. Bueno, que fueron los años más activos porque ya vimos que desde pequeño, desde pequeño ya llevaba 18 años activo. Wow. Primero, Garavito analizaba a sus víctimas para ver si cumplían con el perfil de ser, primero, menores de edad y sobre todo vulnerables, refiriéndose a que no tuvieran una figura adulta o no estuvieran acompañados de un adulto para que el pequeño fuera lo más vulnerable posible. Después, Garavito, una vez convencido de quién sería su próxima víctima, tomaba un sorbo o incluso hasta media botella de aguardiente o brandy para animarse a hacer el acto. Para que le dé el impulso. Garavito se acercaba al menor y convenciéndolo de ser una buena persona, los apartaba del lugar poco a poco, hasta que se encontraban en una zona muy lejana y solitaria al punto de la captura, ¿no? Garavito comenzaba a intimidar a los pequeños con un arma blanca. Posterior a ello, comenzaba a tocarlos mientras los insultaba y seguía amenazándolos con su arma blanca. Ese era el modus operandi de Garavito, algo, podemos verlo así, algo muy sencillo, pero que obviamente causa mucho coraje porque también nos damos cuenta de que el hecho de que los pequeños no tuvieran una figura paterna, materna o una figura adulta que los estuviera cuidando, eso todavía los hizo más vulnerables y permitió todavía de que el número de víctimas de parte de Garavito fuera subiendo. Y aparte, o sea, estaba buscando personas como él era en su infancia. Sí. O sea, sin la presencia de un padre, de una madre. ¿Cómo lo refleja? Cómo lo refleja y cómo busca lo mismo. A lo mejor porque, bueno, sí, tiene el trauma en su cabeza, pero también porque ya lo vivió y sabe
que no hay quien lo defienda o simplemente que va a ser más fácil. Entonces, él lo vivió y él sabe que fue, o sea, que este tipo de víctimas son muy vulnerables en esta situación. Sí. El abuso comenzó a aumentar de nivel, pues como era de esperarse, para Luis no era suficiente complacer sus necesidades solamente con abuso. Luis comenzó a torturar a sus víctimas, comenzaba a quemarlos con velas, mordía sus genitales y glúteos, los cortaba con armas blancas y finalmente abusaba de ellos sexualmente para después dejarlos libres. Por si fuera poco, en estos años que estuvo activo del 80 al 98, Garavito anotaba los nombres de sus víctimas en una libreta azul. Llevaba un conteo. Oye, pero ¿cómo todo se repite? O sea, lo mismo que le hicieron a él, que le hicieron sus vecinos, lo mismo está haciendo. Wow. Y peor, que sentía placer. Ese es lo peor. Pues es que a lo mejor ya después de tanto tiempo de que lo vives, pues a lo mejor hasta ya después te da placer porque dices, me estoy como vengando o le estoy haciendo sentir a esta persona lo que yo sentí. Entonces eso me da satisfacción. No sé cómo funciona la mente, pero está de la... Es algo bastante cruel y pues real, ¿no? Porque pues no nada más en este caso, o sea, hemos visto en otros capítulos que o sea, es tan creativo esto de los modus operandi de los asesinos seriales que hasta uno se queda impactado, ¿no? Sí. Todas las atrocidades que hacía Luis hacia sus víctimas le hicieron que comenzara a sentir culpa por todo lo que les estaba haciendo. Y cuando terminaba de hacer esos actos malos, se ponía a rezar en voz alta, arrodillado y arrepentido por lo que había hecho. Pero al día siguiente, al salir de casa, Garavito volvió a cometer crímenes. El día al día que les decía. Lo mismo que habíamos platicado. En un acto de culpa, Garavito a sus 27 años de edad se internó en una clínica mental, pero solo duró un mes. O sea, por su cuenta se internó. Además, seguía asistiendo a reuniones de alcohólicos anónimos, pues para Garavito el problema de su vida eran sus adicciones. Pues, o sea, para él el problema más grande era ser alcohólico, más no ser criminal. Sí, o sea, eso era lo que me provocaba hacer todo esto, pero si arreglo esto se va a solucionar. Esto se va a solucionar. O esto es lo único que quiero solucionar. O lo único con lo que se quería quedar. O con lo único con lo que veía que estaba mal. Que estaba mal. Exacto. En el periodo de 1980 a 1998, en 18 años, Garavito sumó más de 200 posibles víctimas, güey. 200. Obviamente, el abuso escaló hasta que, llegó a cometer su primer crimen, su primer homicidio, por así decirlo. Sí. ¿Cómo fue su primer homicidio? En el año de 1992, Garavito, en estado de ebriedad, miró a un pequeño que estaba jugando tranquilamente en el parque. Garavito, con el mismo patrón de captura, que tomaba un sorbo antes de ir, convenció al pequeño de alejarse del parque a una zona más tranquila para, jugando con su inocencia, ¿no? Su vulnerabilidad. Una vez en ese lugar, Garavito comenzaba a intimidarlo igualmente con un arma blanca y abusaba del pequeño. El problema fue cuando en ese momento Garavito recordó todos los traumas y abusos que vivió en su niñez, por lo que le entró en un ataque de ira que provocó que Garavito terminara con la vida del pequeño con el arma blanca. Garavito, después de esto, dejó el cuerpo en el lugar y se marchó. Esa inocente víctima se convertiría en el primer asesinato de Luis Alfredo Garavito. No era su primera víctima como tal de todo lo que hacía. El primer desvivimiento, pero su primer crimen sí fue. Su primer homicidio, no sé cómo decirlo. Los crímenes de Garavito habían escalado aún más. Pues ahora no solo los torturaba para después dejarlos libres, sino que ahora los torturaba, aunque para él corriera el riesgo de que su víctima perdiera la vida. Porque obviamente se le acababa el juego. Exacto. Y él antes pues nada más los quería torturar, pero sin herirlos de gravedad para que no perdieran la vida. Pero en este caso, como vio que ya era algo fácil para él y que le ayudó mucho a sacar todo ese coraje que traía por lo que vivió en su niñez, pues ya empezó a implementar
desvivir a las personas en su modus operandi. Y aparte, o sea, yo pienso que cada vez más, o sea, primero haces algo pequeño y dices no pasa nada. Vas escalando hasta que a lo mejor algo que te daba miedo ya no te llena ya porque ya lo haces tantas veces. Exacto. O ya es algo tan cotidiano que dices, quiero más. Exacto, eso es lo peor. Nuevas emociones, nuevos sentimientos. Entonces... Y eso como tal es como una adicción. Sí, porque exacto. Empiezas con poquito y vas exacto, aumentando, vas aumentando. Va Entonces, incrementando. Pero en este caso, bueno, al menos en una adicción, pues el que quizás en la mayoría de los casos, pues uno es el que se hace daño, ¿no? Sí. Pero ya... Sí, pero acá era una adicción diferente. Que afectaba a otras personas. Exacto. Entonces, era algo más cruel. Garavito ahora se encargaría de tener zonas apartadas a la ciudad para tener más tiempo de torturar a sus víctimas. Escogía haciendas abandonadas o cañaduzales en donde ponía a sus víctimas a caminar en círculos hasta que se cansaran. O sea, se jugaba con ellos, se podía jugar con ellos. Wow. Después abusaba de ellos mientras los golpeaba con el arma blanca en todas las partes del cuerpo de su víctima, como en la cara, espalda, pecho, estómago, piernas, etc. Wow. O sea, era ahí no dejaba campo libre. Mucho, pues sí, bastante cruel. En algunas ocasiones, Garavito desprendía la cabeza de sus víctimas o les amputaba sus genitales, los cuales después dejaba dentro de la boca de la víctima. O sea, les amputaba sus genitales y se los dejaba en la boca de sus víctimas. Terminando el acto, Garavito fumaba en exceso y sobre todo tomaba brandy en grandes cantidades. Otras veces Garavito amputaba el dedo pulgar de 8 menores, pero no lo hizo de nuevo porque era bastante peligroso, porque las víctimas lo podían acusar. Es decir, nada más les cortaba el dedo y los dejaba libres. Sí. Entonces, obviamente para él era algo bastante peligroso porque pues las víctimas lo iban a denunciar. Entonces, casi no hizo eso. No, y aparte, o sea, aunque les quitara la vida y les cortara el pulgar, yo creo que determinado momento iban a decir, este es el mismo, porque les está haciendo lo mismo a todos. El patrón, o sea, exactamente, el patrón que les está haciendo lo mismo a todos, de que le corta el dedo, o como hemos visto en más casos, pues que a algunos les sacaba los ojos, etcétera. Sí. O sea, siempre seguía el mismo patrón, entonces era más fácil que lo atraparan. Es más fácil detectarlo y más fácil, pues sí, capturarlo. Para 1993, los crímenes de Garavito iban aumentando de nivel. Ahora comenzaba a abrirles el estómago a sus víctimas, que aún estaban vivas. No, mami. Cuidando que no afectara a otros órganos para que no perdieran la vida de inmediato. O sea, los quería mantener conscientes mientras les hacía todas esas crueldades. Además, comenzó a realizar ritos satánicos con los cuerpos de sus víctimas, según sus palabras cuando lo dijo en una de sus entrevistas años después. Y cito textualmente: practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice pacto con el diablo. Okay. En ese momento, Garavito había terminado su relación con la religión, dejó de leer la Biblia y de rezar para ahora dedicarse a hacer rituales con sus víctimas. Wow. O sea, él quería aprovechar el 100% o lo más que fuera posible de todo el tiempo que tenía con sus víctimas, alejados de la ciudad, solitarios, y sobre todo pues con estas víctimas que son muy, muy vulnerables. No, aparte, o sea, es lo que decíamos hace unos momentos. O sea, primero nada más los tocaba, después empezaba a abusar de ellos, después les hacía heridas y ahora ritos. O sea, es lo que te digo, o sea, va incrementando esa saciedad, bueno, más bien saciar esa sed de que esto ya no me llena, o necesito hacer cosas nuevas también. Y sí, ese es el problema también. Obviamente para las víctimas es peor porque pues a las víctimas más recientes les tocó lo peor. Exactamente. Para 1994, como era de esperarse, la desaparición de varios menores, que bueno, también se tardaron años, se tardaron 3 años para darse cuenta. Que había un patrón en la desaparición de menores, ¿no? Ajá, exacto. Okay. La desaparición de varios menores comenzó a preocupar apenas comenzó a preocupar a las autoridades. Sí, apenas se dieron cuenta. Pero para ese año ya había más de 100 desaparecidos. O sea, ¿cómo te vas a esperar tanto para decir, no, ya hay que preocuparnos, ya está desapareciendo mucha gente? No, o sea, desde una persona que desaparezca. Pero bueno, para que vean que las injusticias no nada más aquí en México, sino en Latinoamérica.
como dicen. Sí. Y bueno, en todo el mundo, también lo hemos visto que en todo el mundo, pero lamentablemente yo creo que, o principalmente al menos en Latinoamérica, es donde se da más este tipo de situaciones. Sí, o sea, si nos vamos a números, prácticamente desaparecían pues casi 33 niños por año. ¿Por ¿no? año? Entonces sí está cabrón, pues, o sea, bueno. Tras la búsqueda, las autoridades comenzaron a encontrar los cuerpos de las víctimas de Garavito en distintas zonas de Génova y sus alrededores. De momento no se pensaba que todas esas víctimas estuvieran relacionadas a un mismo, Claro. a un mismo criminal, y mucho menos de un asesino serial. Claro. Ya ves que también para las autoridades y sobre todo para el gobierno es una muy mala imagen el Sí. hecho de que ande un asesino serial suelto. Sí, o sea, se está burlando de la policía, De la policía. le está diciendo indirectamente que no es capaz, que bueno, sí, pero no lo van a reconocer. Pero no lo van a reconocer. Claro. Y hasta 4 años después, en 1998, las autoridades finalmente se dieron cuenta Wow. de que estaban tratando con un asesino serial Hasta el activo. momento. Pues en la localidad de Pereira descubrieron 13 cuerpos de menores en un mismo lugar. Uy. Días después se encontraron otros 13 cuerpos en Villa Marcela. En ese momento la noticia se había nacionalizado y en poco tiempo la ONU, Organización de las Naciones Unidas, Ujú. y la Organización Europea mandaron apoyo para investigar más, el caso más a fondo y dar con el criminal o los criminales, porque todavía no se sabía. Sí, claro. Y aquí una imagen de, cuando ya estaban las autoridades inspeccionando un lugar donde encontraron 13 cuerpos. Es No una imagen manches. real. Ok. Y esas bolsas contienen evidencia, contienen restos óseos de las víctimas. Ay, cabrón, qué fuerte, güey. Ok. Ahí tenemos también otra imagen real Wow. de él, como les comentaba, de Sí, la cabeza como sí, tal sí, de una sí. de sus víctimas. Ay, cabrón. Todas las autoridades estaban confundidas para ese momento porque no lograban descifrar si se Ujú. trataba de un asesino serial, de una secta satánica, de crimen organizado o tráfico de órganos, pues los restos encontrados de Bueno, las sí. víctimas estaban tan avanzados debido al clima, Claro. varios animales que andaban por ahí por la zona y pues y sobre todo pues el tiempo que pasaron en estos lugares alejados a la ciudad. Entonces entorpecía más la investigación. Pues es que si los encuentras en los puros, como tú dijiste, en los puros huesitos, pues está raro definir por qué fue. O sea, la verdad es la verdad no tengo conocimiento si hay una manera correcta de saber, pero quiero creer que es muy difícil. Es muy difícil. O sea, identificar por qué fue, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, tiene sentido. ¿Y quiénes lo hicieron? O sea, puede ser... O sea, hay muchas posibilidades. Claro. O sea, hay un expediente Sí, gigante no, de claro, personas claro. que pueden cometer este tipo de Así crímenes. es. Pero digo, hay un patrón Sí. que, o sea, encontraste 13 en el mismo lugar. O sea, por algo tiene que ser. No encontraste 1 o 2, encontraste 13. Entonces, algo ya anda raro ahí, pero... Y ese es un punto importante porque ese era el único patrón que tenían hasta el Ajá. momento, el lugar donde los encontraban. Entonces, obviamente, Claro, o iban sea, a poner más seguridad sí, en esos... O claro. sea, estar atentos más en ese tipo de lugares. Pronto el expediente de investigación, las autoridades locales comenzaban a revisar para darse cuenta de que en todas las escenas del crimen había colillas de cigarrillos, botellas de brandy de una marca en particular. Ok. Tiempo después, una funcionaria de Armenia avisó a las autoridades que tenían en el expediente una orden de captura emitida 3 años atrás en contra de Luis Alfredo Garavito Cubillos Uh-huh. por abuso y posible desvivimiento de un menor. Esto metió a Garavito en la lista de sospechosos, que en ese momento era más de 1000. Ay, Ok. cabrón. Entonces, aquí también es algo impactante Wow. darnos cuenta de que hay 1000 personas más, o bueno, miles de O sea, personas no es más el único. que cometen este tipo de crímenes. Y fíjate que sí, a lo mejor es algo muy sencillo de entender, pero a lo mejor no nos damos cuenta a la primera, ¿no? Que dicen, es que ¿por qué no lo agarraban? ¿Por qué no investigaban? Güey, pues porque no es el único que está ahí. O sea, de hecho, no, bueno, ahora sí que ojalá que nunca les haya pasado, pero si ustedes van a denunciar algo que les pasó, pues habrán dado cuenta de que no son las únicas personas. ¿No? Hay muchísimas personas que les pasaron cosas y a lo mejor hasta peores. Hasta peores. Entonces, sí, no es el único que está cometiendo crímenes en todo el país. Entonces, por eso se extienden más las investigaciones. Es
O se es van obvio, archivando. Se van archivando. Es obvio, pero a lo mejor no lo vemos a primera vista. A primera vista, sí, claro. Así es. Sí, entonces también hay que hacer un poco empáticos con las autoridades de que también Claro. es algo muy difícil, güey, dar Así con es. un posible Y sobre criminal. todo con uno que ni siquiera sabes qué pasó, quién es, o sea, sí está muy difícil. Sin pruebas todavía de Claro. que esa persona lo hiciera, Claro, pero claro, bueno, ya claro. lo metió en la lista de sospechosos, entonces Sí, ahí ya tenemos ya estaban un dando avance. poco a poco Claro. con Garavito. Para febrero de 1999, en la ciudad de Palmira, Ujú. Garavito, ebrio, se quedó dormido junto al cuerpo de una de sus víctimas que acababa de desvivir en los cultivos alejados a la ciudad, obviamente. Ajá. Por si fuera poco, una de las colillas de cigarro comenzó un gran incendio del Guau. cual Garavito muy apenas logró salir del incendio, pero sí con algunas quemaduras de segundo Sí. y tercer grado, o sea, Qué sí bueno. salió herido. Qué bueno. Tras el incendio, las autoridades encontraron el cuerpo del pequeño y nuevamente las evidencias de la botella de brandy y las colillas de cigarro. Además, encontraron unos lentes y unos zapatos. Esto dedujo que era probable que el asesino hubiera sufrido quemaduras, pues había dejado sus pertenencias obviamente para salvar su vida, ¿no? Claro, claro. Pero quedó en escena del crimen, unos lentes y unos zapatos. Entonces ya es más evidencia para las autoridades. Sí, ya son pasitos extra. Las gafas y los zapatos fueron analizados en laboratorios, obviamente. Ok. El análisis dio como resultado que uno de los zapatos tenía un desgaste, el cual indicaba que Ok. probablemente el criminal cojeaba de un pie. Ok. Ok. Sí. Y obviamente para ese momento Garavito tenía una fractura en un pie, la cual fue provocada tras intentar huir al ser descubierto intentando abusar de un pequeño. Ah, ok. ¿Sí? O sea, tenía una ok. fractura, lo cual le provocó Ese cojeo. ese coge. Ok. Y el desgaste en uno de los zapatos. Sí, 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 es evidente, sí. Además, gracias a este detalle del calzado, se pudo describir un poco mejor la altura del sospechoso, que rondaba entre 1.60 metros. Claro. Los lentes solo deducían por la graduación de que pertenecían a un hombre de 40 a 45 años de edad. Ok. Entonces los lentes ayudaron a decir, ¿sabes qué? Es una persona de Sí, estas dan edades. pistas, ¿no? Dan indicios, sí. Gracias a estos filtros, la lista de sospechosos se redujo de más de 1000 a tan solo 25, en los cuales solo se encontraba Garavito. Bien, ¿ok? bien, O sea, bien. era ya nada más descubrir de esos 25 quién era él. Sí, era como el adivina quién. El ¿no? Usa adivina quién, lentes y todo, o sea, exacto. Del campo tan grande que tenían, pues ya nomás quedaron estos, es decir, estos únicamente Esos cumplen únicos. con el perfil. Bueno, Pero hasta fíjate cierto cómo estos punto dos muy bien. detalles, ¡pum! Sí, o sea, es son, un peso son encima detallitos, para las autoridades. pero son una cantidad de variables impresionantes que por lo menos 975 personas no tienen. Exacto. Y sobre todo, que reducen el tiempo de actividad del criminal. Ah, también, así Ok. es. Sí, más rápido lo Más atrapan. rápido lo atrapan. Claro. Porque aquí seguía activo. Todavía Sí, seguía activo. Sí. Entonces, uno de los investigadores de nombre Ademar Durán estaba tan apegado a la investigación que trabajó por horas para dar con el culpable. Después de horas de investigación y de comenzar a enfocarse con Luis Garavito debido al expediente de abusos que ya tenía, Ujú. Ademar logró dar con una de las hermanas de Garavito de nombre Esther, la cual al visitarla le había comentado que su hermano Garavito había estado en su casa hace algunos días y que le dejó algunas bolsas y maletas que le pidió no ver. ¿ok? Entonces, hermana, voy a salir, pero te dejo estas cosas, no las vayas a ver, por favor, y le dejó unas bolsas negras. Ok. El oficial comenzó a revisar las bolsas y maletas y encontró fotografías de la familia de Garavito, Biblias, armas blancas, sogas, libros de medicina, esoterismo y satanismo. Y por si fuera poco, también se encontraron recortes de periódicos de las noticias de los menores desaparecidos en distintas localidades. Lo que comentabas con Daniel Arismendi, quieren ser conocidos. Sí, o sea, les encanta la fama de decir, yo hice eso, o sea, se escucha feo, pero prácticamente esos recortes eran como sus trofeos. Exacto. O sea, de decir, yo hice esto, o qué orgullo. Su saber reconocimiento que, de... Su reconocimiento, de sí, que o sea, hizo todo. les encanta la fama, el reconocimiento, sí. También se encontraron boletos de camión con distintos destinos dentro de Colombia
que coincidían Ajá. con muchos de los lugares donde encontraban los cuerpos. Claro. Entonces, Sí, toda la va evidencia, haciendo match. todo lo valioso, bueno, la gran parte de lo valioso de la evidencia estaba en esa bolsa. Ok. Todo esto ayudaba más a las investigaciones, pues ahora solo tenían que esperar a alguna llamada de alerta para dar con el culpable, que por todo lo que se había visto y encontrado era sin duda alguna Luis Alfredo Garavito. Ujú. ¿Cómo fue que dieron con la captura de él? Casi hemos llegado al final de nuestro viaje. Resiste un poco más. Se nota que eres valiente. Continuamos. Tiempo después, el jueves 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio, Luis Alfredo Garavito, mejor conocido como la Bestia de Génova, había sido capturado finalmente por las autoridades. ¿Cómo pasó esto? Bueno, esto pasó cuando Garavito, mientras intentaba abusar de un pequeño, Ujú. fue descubierto por un hombre en condiciones de calle, Wow. el cual, al ver a Garavito intentando abusar del menor, comenzó a lanzarle piedras para que lo soltara. Qué buen Garavito huyó del lugar rápidamente. Ok. El hombre que ayudó al pequeño alertó a las autoridades Bien. y comenzaron una fuerte búsqueda porque nada más ocupaban eso, la Sí, alerta, sí, el güey, pitazo, el ¿no? pitazo. Claro. Y finalmente, tras horas de búsqueda, lograron dar con Garavito, quien se encontraba escondido en un monte. El pequeño inmediatamente reconoció a su Qué agresor. bueno, qué bueno. En ese momento, Garavito fue capturado y conducido al comando de policía, donde manifestó llamarse primero Bonifacio Morena Liscano. O sea, no Se dijo cambió su el nombre. nombre. Ajá, no dijo. No. Bonifacio. Sí, porque si decía su nombre, Sí. pues ya estaba en la lista. Sí, 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 Entonces, exacto. Sí, o sea, ya sabían quién era, nomás era. Ahí está. cambiarse su agárralo, nombre. Claro. Y él era simplemente un vendedor ambulante de la zona. Con ese nombre se inició la investigación Ujú. penal sobre la presunta tentativa de acceso carnal sobre el menor. Aquí una imagen de Garavito cuando fue detenido. Ok, ok. Para octubre de 1999, o sea, meses después, Garavito tuvo un encuentro con el oficial Ademar Durán, quien le venía siguiendo el rastro desde hace tiempo. Ujú. Gracias a este oficial, Garavito confesó de sus asesinatos después de arrodillarse y llorar por lo arrepentido que estaba. O sea, gracias a Ademar hizo que Garavito dijera la verdad. Sí. Confesó todo. Confesó todo. Bien. Y al mismo tiempo las autoridades descubrieron que Bonifacio no era su verdadero nombre. Sí, claro. Entonces, hay que reconocer también el trabajo del oficial Ademar Durán. Sí, claro. La Bestia de Génova confesó un total No más. de 142 asesinatos, Wow. los cuales tenía anotados en su libreta azul y Llevaba- marcados en un calendario. Llevaba el inventario. Llevaba el inventario. No puedes. Ah, hasta en el calendario. Sí, o sea, tenía su No, calendario. O sea, hijo de marcaba perra, los güey. días de cuando Hijo de perra. tenía algunas de sus víctimas. Wow. Además, dio información muy a detalle de los lugares para encontrar los demás cuerpos. Después de la búsqueda e investigaciones, se dio la cifra final oficial, que obviamente sabemos que puede ir a más, Sí. pero la cifra oficial reconocida fue de 193 víctimas, poniendo a Luis Alfredo Garavito en el segundo lugar de la lista de los asesinos seriales con más víctimas en la historia. Después de, ¿quién crees? ¿Del monstruo de los Andes? De Harold Schiffman o Dr. Muerte. Ah, Él es el número uno claro. con un total de 215 víctimas, ocupando el primer lugar de la Tienes lista. tienes razón de Harold Ok. Shipman, sí, como no, ya también tuvimos el capítulo. Sí, a nivel en histórico. Ah, ok, yo pensé que a nivel Colombia. Ok, no, en Colombia pues Ah. sí estaba, había El más. monstruo de los había Andes, más. sí. A pesar de la cifra oficial, se estima que las víctimas de Garavito pudieron ascender a más de 300. Hijo de madre. Garavito confesaría que se hacía pasar por distintos tipos de personas o trabajadores para que así tuvieran un personaje distinto en cada una de las ciudades de los crímenes. Wow. Porque si aquí, por ejemplo, en León te conocen como un vendedor ambulante, Claro. pues que, no sé, en Silao, en Irapuato, en Guadalajara, en Ciudad de México, me conozcan como un panadero, Claro. como un carpintero, Sí, distintas personalidades. y para desviar la atención, güey. Así ¿Sí me es. entiendes? Y quitar otro patrón. Sí, sí, me preguntan por ti, no, pues él es panadero aquí. Él Claro, claro. Oye, era Oye. bien. Wow. Y una imagen pues, de varios personajes de Garavito. O sea, hasta en eso Es lo que te digo, o sea, tenía. Ahora sí que como la película de Fragmentado, ¿Mm? él tenía distintas personalidades, hasta personajes, si lo podemos decir así,
Pero no inventes, o sea, este güey está loco, güey. Todo esto hizo que Garavito tuviera varios apodos como el loco, el monje, el cura, el brujo, conflicto, Tribilín, Bonifacio Morena Liscano o Alfredo Salazar, entre otros. O sea, cada personaje tenía lo conocían muchísimas personalidades. Entonces imagínate para lo difícil que es fue. También se sometió a Garavito a estudios psicológicos en los cuales se pudo deducir que Garavito tenía varios síntomas y síndromes antisociales, en los cuales destacaban, para no decir completo la palabra, pero destacaban pefilia, nefilia, sociopatía, sadismo, sadismo, manipulación ajena y era poco empático, entre otros que diagnosticaron. Entonces sí estaba, de hecho, bueno, ahí en si no me equivoco, creo que también en Wikipedia está la lista completa de todo lo que tenía en la mente, lo que diagnosticaron. Totalmente, sí. Y ahí vamos ya ahora sí que al final, pero al mismo punto de todos los casos que ya hemos visto, ¿no? A la injusticia, también hace parte aquí. A esa parte de que la suma por todos los crímenes cometidos por Garavito era de 1853 años de cárcel. Pero lamentablemente, gracias a la unificación de penas, Garavito solo sería condenado. Pinche combo. No mames, bueno. Garavito solo sería condenado de todos los delitos al delito más grave, ya que las penas no eran acumulables. O sea, si tenías... Parecen cupones, güey. O sea, qué coraje, güey. Sí, güey, o sea, ¿cómo no va...? Sí. Y obviamente, pues, que el crimen más grave, pues, fue el de abuso, homicidio. Sí. Luis Alfredo Garavito Cubillos fue sentenciado a solo 40 años de prisión. Pero tiempo después, la cifra fue reducida. ¿Sí se dice reducida? Sí. Reducida. Debido a que colaboró con las autoridades. No puede. Y empezó a tener un buen comportamiento, logrando así que la sentencia bajara hasta 24 años de prisión. Para así poder salir de ella a los 68 años de edad en el año 2023. Ya salió. Para allá voy. Ok. Entonces, de 1853 años de delitos a 23. Solo porque no se acumulaban los delitos y porque se portó bien. Imagínate, o sea, el coraje de las familiares de las víctimas, güey. Exacto, güey. O sea, a nosotros nos da coraje. Imagínate. Ok, a ver, continúa. Gracias al buen comportamiento de Garavito, logró tener mejores condiciones en la prisión de máxima seguridad de Valledupar, como acceso a libros, una mejor habitación con buena luz, permisos para hablar por teléfono hasta 4 horas, si quieres, güey. No hasta 4 horas al día y permisos para pasear por las áreas verdes del penal. Aquí una imagen de Garavito ya en prisión, obviamente, si quieres durante sus entrevistas. Si quieres te pongo Netflix, un Xbox para que no te aburras. Comodito el señor. No mames, o sea, neta, es lo que platicamos en el episodio pasado. O sea, a los criminales se les da más comodidades y más beneficios que lo platicábamos, o sea, que a niños sin hogar, exacto, a mujeres quienes sí lo merecen y lo exacto, necesitan, o sea, entonces no es posible, güey. ¿Por qué? Y para acabarla, pues me descuentan de mi nómina para darles de comer a ellos, pues no. Exactamente, güey. Entonces, pues bueno. No. Pero bueno, así es, pues al menos en Latinoamérica. Cuando las televisoras querían entrevistarlo, él se negaba, pero pedía grandes sumas de dinero para hacerlo. O sea, todavía le tenían que pagar, güey. Sí. Para que lo pudieran entrevistar. Una de las entrevistas más famosas obtenidas fue por parte del canal colombiano RCN en el 2008, donde fue entrevistado por Guillermo Prieto, apodado como El Pirri. En esta entrevista, Garavito afirmaba cómo se estaba preparando para salir de la cárcel para después ser sacerdote o quizás congresista de la República para defender los derechos de los pequeños. Imagínate que ¿cómo se les dice que? Qué puto cinismo. Qué cinismo para decir eso, güey. Qué puto cinismo. No, qué coraje. O sea, quiero salir porque quiero defender los derechos de los niños. Chinga tu
O sea, no mames. ¿Con qué cara dices eso? No, pues, no Entonces, mames. Y en esa entrevista él también confesó que no nada más había desvivido a pequeños, sino también adultos. ¿Ok? Ok. Durante los últimos años se entraba en duda y polémica debido a que había un rumor de que Garavito podría salir de prisión antes, pero finalmente fue rechazada esa idea. Ok. Para marzo del 2010, Garavito fue trasladado al Hospital Rosario de López, en Valledupar, por un cuadro de leucemia no especificado. Ok. 13 años antes de que saliera. De que saliera. Finalmente, el 12 de octubre del 2023, Luis Alfredo Garavito Cubillos, mejor conocido como el Monstruo de Génova, falleció a sus 66 años de edad en la clínica Santo Tomás en Valledupar, Colombia. La causa: cáncer en un ojo y leucemia. Ok. ¿Sí? Entonces, estaba a nada de salir de prisión ¿Cuándo se fue? cuando falleció. Aquí una imagen, obviamente, de Garavito ya en estado avanzado de leucemia y de cáncer en su ojo. Por eso se le ve cáncer de ojo, ¿sí? Wow. ¿Qué te pareció este caso? No, bueno, me tienes sorprendido por el final de esta increíble, entre comillas, historia. Y cómo todo se paga aquí, ¿no? O sea, a lo mejor él sufrió por la enfermedad, se fue, que qué bueno, antes de que tuviera su libertad. Pero cómo el patrón se sigue repitiendo de que la justicia no es justa, valga la redundancia, que pues no les dan una condena justa. Aparte, eso se me hace una tontería, por no decir más feo, de que, o sea, te dieron tantos años, pero como no se pueden acumular, pues entonces te doy la máxima. O sea, pues güey, si no son promociones y cupones, o sea, estamos hablando de que le quitó la vida a más de 215, bueno, niños pequeños. Entonces, o sea, ¿de qué se trata, no? Entonces, y pues bueno, ahora sí que, como dicen, todo lo pagamos aquí. A lo mejor él lo pagó así. Y wow, de verdad, pocas historias me sorprenden, y yo creo que esta fue una de ellas, porque aparte de todas las personas que perdieron la vida gracias a él, el final fue muy épico. O sea, de verdad me sorprendió mucho el final. El final. Bueno, que te haya interesado mucho esta historia. Sí, es un caso bastante triste, sobre todo por las principales víctimas, ¿no?, que sufrieron esto. Pero ahora sí que pues es una lección y otro panorama distinto al hecho de saber cómo educar a los hijos para que no vayan por un mal camino, sepan tomar mejores decisiones, y sobre todo, o sea, todo empieza en casa, como dicen, todo empieza en casa. O sea, imagínate lo que provocó, si lo queremos ver de manera macro, digamos, cómo la educación pésima de unos padres puede terminar en 215 víctimas, 215 víctimas. O sea, eso es lo que provoca. O sea, dicen, ay, pues es mi hijo, yo sabré, yo lo educo. Sí, cabrón, pero estás jugando la vida o te costó el futuro de 215 personas. Wow, qué impresionante es esto. Sí, un caso bastante impresionante. Y, o sea, Luis Alfredo Garavito es como tal reconocido como el asesino serial más cruel en la historia. Sí, totalmente. Ya en cuestiones de víctimas, pues ya vimos que es el segundo después de Harold Shipman. Sí. Pero yo creo que de crueldad. De crueldad es. Y sobre todo por las víctimas, ¿no? Entonces, y sobre todo el tipo de personas. De personas. Y aquí, ahora sí que una vez más se comprueba de que la realidad supera la ficción. La ficción. Desgraciadamente. Para despedirnos, unas palabras que mencionó el expresidente de la República de Colombia, Iván Duque, cuando se enteró que Garavito podría quedar libre antes del 2023. Cito textualmente: tengo profunda indignación con esa posibilidad de que esa bestia de Garavito salga de prisión. Ese es un bandido, es un delincuente, es una rata apestosa. Finalmente, podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión, porque al final solo Dios sabe. Hasta la próxima. You